Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial, con una energía que no me cabe en el cuerpo. Y es que tenemos un notición, amigos. Un notición que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, que ha hecho temblar los corazones de los fans, y que por fin podemos confirmar. Sí, amigos. Hoy vamos a hablar de la bomba. La bomba que todos estábamos esperando, la noticia que ha generado un revuelo internacional. Can Yaman confirma los rumores sobre The Method de Mir. Es oficial, amigos. Oficial. Prepárense porque les voy a contar absolutamente todo lo que sé con lujo de detalles, y les aseguro que no se lo van a querer perder. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada detalle. Vamos a sumergirnos en el mundo de Can y Demet, y descubrir todo lo que ha llevado a esta explosiva confirmación. Así que antes de empezar, y para que no se pierdan absolutamente nada de este notición, de este bombazo, y de todos los chismecitos y noticias del mundo de las novelas turcas, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo para que llegue a más personas. Su apoyo es fundamental, amigos. Me motiva muchísimo saber que están ahí, esperando mis vídeos. Bueno, ahora sí. Vamos al lío. Vamos a lo importante. Como les decía, la noticia ha saltado por todas partes. Can Yaman y The Method de Mir, la pareja de ensueño de Erkencikus, finalmente han confirmado su relación. ¿Los rumores son ciertos? ¿Es real este sueño que hemos estado persiguiendo durante tanto tiempo? La respuesta, amigos, es un rotundo sí. Es oficial. Y déjenme decirles que como fans de la serie y por supuesto, de ambos actores, esto nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Es como si un sueño se hubiera hecho realidad. Es la explosión de alegría que esperábamos. Pero, ¿cómo llegamos a esta confirmación? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Qué nos llevó a este momento de júbilo? Pues, empecemos por el principio. Porque esta historia, amigos, ha sido un largo camino lleno de pistas, especulaciones y mucha emoción. Desde hace meses, se venía rumoreando sobre una posible relación entre Can y Demet. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y especulaciones. Los foros de fans, las páginas dedicadas a las novelas turcas, todo era un hervidero. Muchos fans como nosotros esperábamos con ansias una confirmación, anhelábamos un pronunciamiento oficial. Soñábamos con verlos juntos tomados de la mano, confirmando que la magia de la serie había trascendido la pantalla y había llegado a la vida real. Imaginen la emoción. Otros, sin embargo, dudaban. Pensaban que solo era publicidad, que era una estrategia de marketing para mantener la popularidad de Erkencikus y de sus protagonistas. Creían que eran simples amigos, que la química era solo producto de la actuación, de la magia del cine. Y es que vamos a ser sinceros, la química entre Can Yaman y The Method de Mir en Erkencikus era explosiva. Innegable. La forma en que se miraban, las bromas, las escenas románticas, todo era perfecto. Una verdadera chispa. Era como si Cupido hubiera estado presente en cada toma. Y claro, después de ver esa conexión en pantalla, de presenciar esa complicidad, era natural que la gente empezara a soñar con que esa magia trascendiera a la vida real. Era casi inevitable que los fans empezaran a imaginar un romance entre ellos. La ficción se mezclaba con la realidad, y la línea se volvía cada vez más difusa. Las pistas comenzaron a aparecer, y como buenos detectives, los fans, siempre atentos, no dejaron escapar ni una. No se les escapaba absolutamente nada. Fotos en lugares similares, comentarios sospechosos en redes sociales, likes en publicaciones. Pequeños detalles que, sumados, generaban un panorama cada vez más evidente. Y es que, amigos, los fans de Can y Demet son como verdaderos CSI. Analizan cada imagen, cada palabra, cada gesto. No se les escapa absolutamente nada. Y gracias a esa dedicación, pudimos ir recopilando las pistas que nos llevaron a la confirmación. Por ejemplo, hubo un momento en el que, ¡ay, qué emoción recordarlo! Fueron vistos en un viaje juntos. Sí, amigos.
Aunque no hay fotos explícitas que lo demuestren de manera contundente, varios medios turcos conocidos por su fiabilidad reportaron haberlos visto en un lugar romántico. Imagínense la escena. Un lugar paradisíaco, lejos de las cámaras, lejos de la rutina. Solo ellos dos. Y no solo eso, sino que, según se comenta, se alojaron en el mismo hotel y se mostraron muy cercanos. Compartiendo miradas cómplices, risas y momentos de intimidad. Imaginen la emoción de los fans al enterarse. La locura total. Las redes sociales explotaron. Después de este viaje, la especulación se intensificó. Los fans se aferraban a la esperanza de una confirmación, de un pronunciamiento oficial. Querían saber la verdad. Querían que su sueño se hiciera realidad. Y por si fuera poco, las declaraciones de sus amigos y colegas. Qué importantes son las amistades en estos casos. Algunos con más tacto evitaban confirmar o negar, pero dejaban entrever cierta complicidad. Usaban sonrisas enigmáticas, gestos ambiguos, que solo aumentaban la intriga. Eran como cómplices jugando con nuestros sentimientos. Otros, sin quererlo, soltaban alguna que otra pista que encendía aún más la mecha. Alguna frase reveladora, alguna indirecta sutil, que nos ponía los pelos de punta. ¡Qué juguetones eran! ¡Qué bien sabían cómo mantenernos en vilo! Y las entrevistas, ¡ay, las entrevistas! Los periodistas con preguntas astutas intentaban sacarles alguna declaración. Pero Can y Demet, con su elegancia y discreción, siempre lograban sortear las preguntas sin revelar demasiado. Eran unos verdaderos maestros del misterio. Pero la gota que colmó el vaso, amigos, fue la confirmación oficial. Sí. Después de meses de especulaciones, de rumores, de pistas, Can Yaman, en una reciente entrevista, confirmó la relación. Por fin. La ansiada confirmación. El momento que todos esperábamos. El sueño hecho realidad. No dio muchos detalles, pero con una sonrisa cómplice y un brillo en los ojos, dijo. Sí, Demet y yo estamos juntos. Estamos muy felices. Explosión de emociones. Un torrente de sentimientos. Gritos de alegría. Lágrimas de felicidad. El mundo entero celebraba la noticia. Madre mía. La emoción que sentí cuando escuché eso. No lo podía creer. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Ver confirmada esta relación es, sin duda, un sueño hecho realidad para todos los que hemos seguido la serie y hemos creído en su amor. Fue como si la historia de Sanem y Can, la historia de Erkencikus, se trasladara a la vida real. Un final feliz que superaba cualquier expectativa. Y la sonrisa de Can. Esa sonrisa que enamora a todos. Esa sonrisa que confirmaba la felicidad, la dicha, el amor. Fue el sello definitivo. Demet, por su parte, aún no ha hecho ninguna declaración oficial, pero sus acciones hablan por sí solas. En sus redes sociales ha compartido indirectas, fotos y mensajes que dejan claro que está enamorada y muy feliz. Lindas fotos, emojis de corazones y frases llenas de amor. ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es verla radiante! Las redes sociales de Demet se han convertido en un reflejo de su felicidad. Ha compartido fotos de lugares románticos, fotos con amigos y fotos que sugieren una gran alegría en su vida. Todo esto, sin duda, es una clara señal de su felicidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Cómo evolucionará esta relación? ¿Veremos más apariciones públicas juntos? ¿Pronto, una boda? Ay, el futuro es incierto pero lleno de posibilidades. La imaginación vuela. ¿Veremos a Can y Demet juntos en nuevos proyectos? ¿Trabajarán juntos de nuevo? ¿Compartirán su amor con el mundo? Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que con esta confirmación, la pareja se convierte en una de las más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Sus fans están eufóricos y esperan ansiosamente cada nueva noticia, cada nueva foto, cada nuevo detalle de su relación. Quieren saberlo todo. Quieren estar al tanto de cada paso. Y las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Dónde irán de vacaciones? ¿Qué proyectos tienen en mente? ¿Cuándo planean formalizar su relación?
Todo es un misterio y eso es lo que lo hace tan emocionante. Y hablando de detalles, ¿qué es lo que más nos gusta de esta pareja? Aparte de la química, por supuesto. Para mí, lo que más me gusta es la forma en que se complementan. Can Yaman es un hombre muy carismático, extrovertido y apasionado. Tiene un magnetismo que atrae a todos. Es un hombre con un gran corazón, con un gran sentido del humor, y con una personalidad arrolladora. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer dulce, sensible y con una gran personalidad. Es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Tiene una belleza natural, una sonrisa cautivadora y un carisma que la hace única. Juntos forman un equilibrio perfecto. Se complementan a la perfección. Se nota que se admiran y se respetan mutuamente y eso es fundamental para cualquier relación. Es la base de todo. El respeto mutuo, la admiración y el cariño. Además, ambos son muy talentosos en sus carreras. Can Yaman es un actor de renombre internacional, con una legión de fans en todo el mundo. Ha demostrado su talento en cada uno de sus proyectos. Es un actor versátil, con una gran capacidad de interpretación. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, con un gran futuro por delante. Ha protagonizado muchas series exitosas, y ha demostrado su talento en cada uno de sus personajes. Y es que la combinación de éxito, belleza y amor, es simplemente irresistible. Es la receta perfecta para el éxito. Y para que el corazón de los fans lata a 1000 por hora. Ahora bien, como todo en la vida, esta noticia ha generado reacciones de todo tipo. Algunos fans están felices y emocionados, saltando de alegría. Celebrando el amor. Otros son escépticos, siempre hay algún que otro escéptico. Dudan de la veracidad de la relación, o piensan que es una estrategia de marketing. Pero es su opinión. Y algunos, por desgracia, no han reaccionado de la mejor manera. Siempre hay gente que critica, que envidia, que no celebra la felicidad ajena. Pero independientemente de las opiniones, lo importante es que Can y Demet son felices, y eso es lo que realmente importa. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la felicidad! ¡Que vivan Can y Demet! Y ahora un pequeño paréntesis para hablar de algo que también es importante en la salud mental. Ante estas noticias y ante cualquier noticia, es importante cuidar de nosotros mismos. Si nos sentimos abrumados por las emociones, es importante tomarnos un tiempo para nosotros, para respirar, para relajarnos. La salud mental es fundamental. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Hemos repasado todos los detalles de la confirmación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de las pistas, las especulaciones y, por supuesto, la confirmación oficial. Hemos viajado por este camino lleno de emociones. Espero que les haya gustado. Espero que este vídeo les haya llenado de alegría. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. Ver a Can y Demet juntos es un sueño hecho realidad. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de emociones y noticias. Espero que les haya encantado esta exclusiva. Hemos explorado todos los detalles de la confirmación de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos hablado de las pistas, los rumores y, por supuesto, de la confirmación oficial que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada pista. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están felices con esta noticia? ¿Qué esperan de la relación de Can y Demet? ¿Creen que llegarán al altar? ¿Les gustaría verlos juntos en nuevos proyectos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber qué piensan de esta maravillosa noticia. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares para que todos se enteren de esta bomba, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos con más noticias, análisis y curiosidades del mundo de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental. Es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Es lo que me da la energía para seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre triunfa.
Y que viva Canidemet.